Bien, y estamos en vivo cuando son exactamente las 4 de la tarde, hora de acá de Colombia, 22 hora de España. ¿Por qué España? Bueno, el día de hoy tendremos unos invitados de lujo también. Bueno, como siempre, el día de hoy tendremos al máster Joaquín Padilla, ya lo tenemos por acá, de Legado de una tragedia, que vamos a estar conversando un poco. Ya le hacemos allí la invitación. Listo. Esperemos allí que acepten. Y creo que ya estamos por allí ¿Qué conectados. Saludos, tal? ¿Cómo Joaquín, ¿me escucha estás? bien? Todo perfecto. Bueno, Joaquín, un placer tenerte por acá. Primero que nada, bueno, agradecer obviamente por regalarnos allí unos minutitos de tu tiempo para hablar obviamente sobre lo más reciente, el más reciente trabajo de legado de una tragedia. Y nada, Joaquín, bienvenido a tu Radio Show, bienvenido a Colombia, a Latinoamérica. ¿Cómo te va? Pues la verdad es que es un placer estar charlando contigo. Estoy contento. Falta muy poquito, un par de días, para, para que salga el álbum y que ya lo pueda escuchar todo el mundo. Y las críticas están siendo increíbles y la gente que lo ha escuchado ya está encantada, así que estoy feliz y, bueno, un poco nervioso, la verdad, ¿eh? A pesar de los años, todavía un poco nervioso Te iba a a ver qué preguntar sucede, sobre pero vamos, cómo están esas todo maravilloso. expectativas. Hay mucha ansiedad por el lanzamiento del disco, a pesar de que, como tú dices, bueno, ya esta es la sexta entrega, pero ¿cómo te sientes a 2 días apenas de lanzamiento? Pues mira, yo para todo esto soy un poco, no sé si se me ve bien, se me No, está no, se cayendo ve aquí bien, el se ve foco, bien. no sé si... Perfecto. Pues yo soy como un chico pequeño, como un niño con estas cosas, ¿no? Es un proyecto que lleva tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto trabajo, que tiene tantos sinsabores, porque es tan complicado de sacarlo adelante, tanto tiempo de investigación, coordinar agendas, a veces hay artistas que no pueden venir porque las agendas son imposibles, bueno, todo es tan complicado que luego las partes bonitas intento disfrutarlas a tope. Entonces saco mi niño interior y estoy súper entusiasmado con el disco porque además todas las críticas de los singles, los fans, porque hemos hecho un pre-order durante mucho tiempo. Creo que empezamos a hacer la preventa en la página web, el legado de una tragedia.es, en octubre, y quise tener una diferencia con los fans y por lo menos el 80% de los envíos se han realizado y muchos de ellos han llegado ya, incluso antes de la salida del disco, porque digo, ya que ellos me dan la confianza de tener el disco con tanta antelación, he querido mandarlo y todas las críticas han sido fantásticas, los fans están entusiasmados y bueno, pues la verdad es que estoy muy feliz. Excelente. Ha sido también un largo trabajo de promoción, lleva también varios meses. ¿Cómo te sientes? ¿Ha sido exhausto todo este trabajo con los medios? ¿Ha estado en entrevistas? Mucha gente obviamente solicitándote para conversar obviamente sobre esto, pero ¿cómo ha sido, cómo te has sentido con todo este trabajo que ya lleva varios meses? Pues maravilloso, porque hay artistas que no les gusta hacer entrevistas, que de repente lo ven como una parte tediosa y demás, y es algo que yo nunca entendí, porque pasas toda tu vida soñando con que la gente quiera escuchar lo que tienes que decir, con que la gente quiera poner tu música, hablar de tu música, y cuando es un proyecto tan especial como este, el hecho de que haya tantos emails, tanta gente solicitando entrevistas, tanta gente con ese interés, es un regalo y lo único que puedes estar es agradecido. Es verdad que no todos los días estás igual de fuerza, de ánimo y demás, pero para mí es un regalo. O sea, yo realmente es la parte más divertida del disco, ¿no? Porque, claro, lo único que tienes que hacer es hablar de lo que has estado haciendo durante los últimos años, ¿no? No tiene ningún, nada puede salir mal, ¿no? Así que estoy contento y los medios, la verdad es que por primera vez hemos tenido varias reseñas en medios importantes, 10 sobre 10, máxima puntuación. Estoy muy agradecido. La gente ha sido muy generosa y el trabajo tan increíble que han hecho, ese elenco tan especial, que fíjate que repetía gente como Irra Ramos, que era de Avalanche, Alirio Neto, actual cantante de Avalanche, aunque bueno, ahora acaba de dejarlo. Estaban amigos como Manuel Ramil, de Mago, estaba
qué sé yo, José Broseta, de Ópera Magna, Diva Satánica, de Bloodhunter, Thomas Wikström de Therion, Rosalía Sairem de Therion, bueno, muchísimos artistas, Jorge Escobedo de Sober, y luego hemos contado con mucha gente que nunca había Ok. trabajado con ellos, ¿no? Mucha gente nueva, como por ejemplo Andy Martínez de Hidon, o Alfonso, ex cantante de Silvania, Dani de L'Época, que es un grupo que me apasiona, han repetido Miguel de Sauron, Jorge Berceo de Zenobia. Bueno, el elenco es brutal, es maravilloso, es enorme, hay más de 20 cantantes. He contado con mi musa, con Chus, con mi mujer, que ha hecho un trabajo increíble. La última canción del álbum que ha hecho, cerramos por primera vez con una balada, con probablemente la mejor balada que he compuesto nunca. Una canción que era muy complicada de interpretar y que ya lo hizo de una manera salvaje en el estudio, me emocioné y ha sido maravilloso. Y luego, pues mira, veo por aquí hasta por la arte, hay gente de la coral, legado, que han estado ahí dándolo todo, que es una de las señas de identidad de la obra, la orquesta sinfónica, las corales líricas con esos estribillos tan pegadizos y de metal sinfónico que son marca de legado de una tragedia. Y además he intentado introducir algunos elementos un poco más bestias. Es el disco más cañero, más heavy, con ciertos toques extremos. Han metido algunas voces guturales, porque bueno, la temática de Goya era muy oscura. Sus cuadros están llenos de demonios, de brujas, de aquelarres, de monstruosidades, de Saturno devorando a su hijo, y para poder ambientar bien la obra necesitaba voces extremas, y he contado con gente muy, muy potente como Infernia de Death and Legacy, o Cloud and Violet de Astray Valley, o Mark Storm. Bueno, la verdad es que ha sido brutal el elenco, Elizabeth de Ersebet, y estoy súper feliz porque han sido súper generosos, han dado lo máximo, el 10 de 10, y eso ha hecho que el disco sea Claro, tan claro. especial, ¿no? Y esto que te comentaba también de las entrevistas y todo esto de la promoción, igual forma parte también de lo que es el lanzamiento también del disco. Va dentro de ese compilado de cosas Claro. que quizás a veces algunas bandas olvidan, pero sí, es parte también de ahí del lanzamiento. También te iba a preguntar, ¿cuándo arrancas tú a trabajar con este disco? ¿Hace cuánto tiempo fue ese primer paso para arrancar con esta sexta edición? Pues mira, es muy curioso porque cuando estaba mezclando Britannia, que fue el anterior disco, que esto fue Britannia, es un disco que sale de la pandemia, que es un disco que solo tenía orquesta sinfónica y voces y demás. Fue un poco algo que a mí me apetecía hacer, una cosa muy personal, pero paralelamente empecé ya a tener la idea de hacer algo sobre las pinturas negras de Goya, porque yo siempre he sido un enamorado de Goya, ¿no? Siempre me han gustado mucho, en general, todas sus etapas, pero sobre todo la última, la que se convierte, entre comillas, en una especie de reportero gráfico y empieza a mostrar los desastres de la guerra, ¿no? Todo lo terrible de la sociedad llena de bueno, pues de supersticiones, de supercherías, de ese trato de la religión, los desastres de la guerra contra los franceses, por supuesto, y luego desemboca en esas maravillosas y terroríficas pinturas, que son las pinturas negras, que además tienen la característica que están pintadas sobre las paredes. No eran cuadros, sino que son frescos sobre las paredes. Imaginad lo que sería pues desayunar, ¿no? Pues viendo esas pinturas tan terroríficas, ¿no? Y me apetecía mucho hacer un disco muy oscuro y muy, muy cañero. Era como una deuda conmigo mismo. Además, he vivido un proceso personal muy complicado, una mala época. Yo que soy un tío tremendamente positivo y tremendamente luchador, probablemente por eso estoy hoy aquí, y la cosa no ha sido más profunda, pero bueno, pasó un momento, una época, unos años complicados, y yo empecé a escuchar mucha música extrema, mucho black metal. Es verdad que la parte, no muy true, no el black metal antiguo, pero es verdad que muchas bandas extremas actuales, de death melódico, sinfónico, y hay influencias. Sigue siendo, Aquelarre de Sombra sigue siendo un disco de metal sinfónico, o sea, no es eh, extremo, pero sí hay toques, detalles que te pueden recordar de repente a Cradle of Filth, o te pueden recordar a Dimmu Borgir, o cosas así, Claro, ¿no? ahorita me hablas también que, bueno, estabas trabajando también con el Britannia en pandemia.
¿qué tanto esta pandemia tiene allí la mano, tiene parte de todo lo que se vivió obviamente en este disco? ¿Afectó la pandemia directamente a este disco? Sí, sí, porque la pandemia realmente fue un golpe de realidad para todos. Y donde tú crees que tu mundo está armado y que mañana por la mañana vas a ir a trabajar o vas a coger el coche y vas a quedar con alguien, o que la semana que viene vienen a tocar Metallica y vas a ir a verle, y de repente ocurre algo así que a todo el mundo nos dice: la vida es mucho más importante que tú. Tú puedes tener todos los planes que quieras, pero la vida siempre está por encima tuyo. Y eso, a nivel energía, a nivel energético y a nivel filosófico, para mí fue muy impactante. Mira, yo tengo un proyecto con mi mujer que se llama Entrelazados, que no tiene nada que ver con el metal, es un proyecto de pop, pero 3 días antes de que nos confinaran aquí en España, nosotros estábamos rodando un videoclip. Era el primer día de rodaje de un videoclip. Entonces, habíamos estado meses planificando, tiene que rodarse este día y el segundo día tiene que ser este otro, para que el montaje llegue justo hasta aquí, para que el vídeo esté preparado, el lanzamiento del single, para empezar la gira, y de repente se acabó todo. Llega el bichito y todo lo que tú habías estado diciendo va a ser así, deja de serlo. Y eso te enseña a muchas cosas, ¿no? Entre otras, a vivir el ahora, por supuesto, a que solo importa el ahora, y luego a que no dejes muchas cosas para después. O sea, es mejor ir cumpliendo los sueños ahora y no ya cuando tal, en otra época, el año que viene intentaré montar, haré, ¿sabes? Eso unido a mis circunstancias personales hizo que me metiera de lleno en este disco. Ha sido, es decir, tengo que empezar a hablar, intenté conjugar la esencia que tiene el legado de una tragedia, que siempre es la misma, son grandes tragedias basadas en escritores, acontecimientos históricos, la Divina Comedia, Poe, Sadman. Intenté que, aunque yo siempre doy un mensaje positivo en mis obras, pero quería que cuando escucharas la obra, aparte de saber cosas sobre Goya, aparte de saber cosas sobre pintura, sobre el momento histórico que vivió España en ese momento, quería que la gente se pudiera identificar con cosas, ¿no? Por ejemplo, como me pasaba a mí, yo tuve una clara identificación con Goya y con ese desasosiego y con ese falta de esperanza y falta de fe en el ser humano. Y hay veces que alguien tienes traiciones de amigos, o te van mal las cosas, o hay problemas, hay circunstancias que yo quería reflejar en el disco para que el chaval que está escuchándolo en su casa, igual que puede escuchar un disco de Rhapsody o un disco de Maiden, de repente dijera: oye, sí, estamos hablando de Goya, estamos hablando del siglo XIX, de cosas que no están ahora, pero oye, estás contando cosas que me pasa a mí porque me ha dejado mi mujer, o porque mi hija tiene un problema, o porque... Y para mí era muy interesante lograr eso, ¿no? El conjugar lo que es la historia, la literatura, todos esos condimentos históricos que yo meto en las obras, con algo que la gente se pudiera identificar. Así que tiene mucha culpa la pandemia También de te iba a esto. preguntar, Joaquín, ¿pensaste en algún momento que un proyecto tan personal, obviamente como es Legado, fuera a impactar tanto en la gente, que quizás, como en mi caso, tengo poco tiempo siguiendo, pero me llamó muchísimo la atención y me puse a leer? Y como yo he visto en chat, en muchísima gente buscando, en este caso obviamente sobre Goya, o estudiando sobre muchísimas cosas que hablan en los discos, ¿pensaste que en algún momento algo tan personal obviamente fuera a impactar así en la gente? ¿Sabes qué pasa? Que con este proyecto nunca tuve ningún tipo de expectativas, porque yo siempre digo lo mismo: yo los discos de Legado de una tragedia los hago para mí. Entonces, si un día me apetece hacer un disco como fue Britannia, pues lo hago. Y si ahora es más duro, hay gente que me pregunta: ¿pero has intentado captar fans? Y no, hago el disco que yo necesitaba hacer para mí. Y intento mostrar las cosas que a mí me fascinan. En mi casa hay más de 2000 libros. Mi mujer, siempre que hacemos vacaciones y nos vamos a algún sitio, al final siempre es a visitar elementos históricos, culturales, mucho contacto con la naturaleza, mucho contacto con la espiritualidad. Al final son las cosas que a mí me nutren y yo intento transmitirlas. Y lo que sí que me ha sido muy bonito es darse cuenta de que hay gente que ha empezado a leer a Poe, o que ha empezado a leer a Dante, o que conoce los cuadros de Goya, se ve un documental de: ¡ay, qué interesante! Porque yo creo que hay una conexión muy importante entre el rock, entre el metal y la cultura. Hay una cosa muy curiosa, y es que yo he conocido muchas cosas de la cultura
gracias al rock, al metal, ¿no? Yo, por ejemplo, la primera vez que oí hablar de Lovecraft fue cuando escuché The Call of Cthulhu de Metallica, que era un tema instrumental, y yo decía, la llamada de Cthulhu, ¿esto qué cojones es, no? Y de repente te pones a buscar, ¿qué es Lovecraft? ¿Y quién es Lovecraft? Estoy hablando cuando yo era un adolescente, ¿no? O, o por ejemplo, hay mucha gente que no sabe que Enter Sandman está hablando de Sandman, de Morfeo, ¿no? Del dios de los sueños, que a su vez es el dios de las pesadillas, que entra en tu mundo con una... Hay una algo maravilloso que tiene esa mitología, que creo que viene de los celtas, en que cuando Sandman, que es el hombre de arena, pasa por tus sueños, ¿no? Él va caminando en su mundo desde los sueños y pasa por el tuyo, por el mío, por el otro, va pasando de uno a otro. Cuando Sandman pasa por tu sueño, deja un rastro de arena que son las legañas que tenemos en los ojos cuando te levantas, ¿no? Entonces, cuando tú te levantas y tienes legañas, es que Sandman ha pasado por tus sueños. Es una historia maravillosa. Y que la gente pueda conocer ese tipo de cosas, como yo he conocido cosas de cultura a otras bandas, me parece algo precioso. Aprovechamos por allí, es que, bueno, escribe la gente, a veces se nos pasa por allí. Dice por acá Nevermore, gracias Joaquín, un abrazo hermano. Más arriba, para abajo, la divina comedia, gran impacto. Por acá también saludamos a Kiko Tendencia, de la banda Tendencia desde Cuba. Saludos hermanos. Y bueno, saludos a todos, vayan escribiendo allí, poco a poco vamos a ver si podemos ir respondiendo. Joaquín también. Exactamente. Te quería preguntar también, obviamente, dentro de todo lo que es el proceso de hacer un disco, está una de las partes más importantes, obviamente, que es el arte, el concepto de lo que va a ser el disco, para obviamente poder enlazar todo eso que dicen las letras con la imagen del disco. ¿Quién fue el artista de esta obra y cómo fue ese proceso creativo del arte, obviamente, del disco? Bueno, pues mandamos saludos a Ecuador, que de Mago FDL, aprovecho, y te cuento que el arte, la portada ha corrido a cargo de Gustavo Saces, que es un portadista portugués maravilloso, que ya trabajó conmigo en El secreto de los templarios y en Britannia. Yo le conocí porque él había trabajado con bandas que a mí me apasionan, como Épica, Arch Enemy, con Camelot había hecho cosas, y él tiene una manera de plantear el arte muy particular, porque él es muy simbólico, ¿no? Entonces, cuando yo planteé el disco, yo tenía claro que quería que fuera un disco en blanco y negro, quería que no hubiera color, y en segundo lugar quería que la portada fuera como si hubiera una pintura negra más, ¿vale? Quería que fuera algo que recordara claramente a las pinturas sin que fuera un pedazo de una pintura o de algún grabado de Goya, porque corríamos el riesgo de utilizar alguna obra de Goya, ¿no? Que están libres de derechos, están hechas hace 2 siglos, pero quería algo más simbólico, ¿no? Y entonces él me preguntó, ¿cuál es tu figura favorita de todos los personajes que aparecen? ¿Cuál es? Y le dije yo, el macho cabrío, ¿no? El cabrón que aparece en el aquelarre, ¿no? Y me dijo, fantástico. Y entonces yo le dije, quiero algo que muestre cuál es el horror y la angustia que tiene Goya personalmente, que tendría que haber tenido Goya dentro, y que tú lo muestres en una pintura que fuera como una pintura negra. Y él cogió una figura que recuerda en cierta manera al macho cabrío, con unas especies de serpientes que salen de los ojos, que no sabemos muy bien si son sus fantasmas, sus miedos, rodeados de unas figuras lúgubres que no sabemos tampoco si son sacerdotes. En ese mundo, ya digo, de mucha superstición, de brujería, de superchería que había en esa época. Y hizo una obra que cuando la vi me quedé absolutamente fascinado. De hecho, me pareció incluso más bestia. Hubo un momento en que dudé de decir, tía, es muy black, o sea, es muy... No sé si el disco va a quedar tan cañero, que luego efectivamente sí que quedó, ¿no? Pero fue muy impactante. Y luego lo que me gustó mucho fue la idea de colocar la banda en el lateral izquierdo, que me recordaba a las ediciones japonesas de los álbumes, que llevan como una franja, y a los antiguos cómics de los años 70. Y me parecía una cosa brutal. Y lo vi, me enamoré, y Gustavo es un mago, un genio,
que luego ha colaborado con otras bandas españolas, como Death and Legacy, por ejemplo, y creo que con Bloodhunter también. Y, y solo tengo palabras de agradecimiento. Es un mago. Por cierto, he estado viendo, pero gente que pregunta, el pre-order está abierto hasta el viernes, día 10. Todos los discos que se compran en legado de una tragedia.es, aparte de que hay packs con camisetas, con documentales y con tal, van a ir firmados y con una púa de regalo. Lo digo porque he visto por ahí, oye, ¿todavía se puede adquirir el disco? Pues el legado de una tragedia. Ya les iba a comentar eso. Bueno, ya fue respondida la pregunta allí por Joaquín. Todavía pueden hacer allí a través de su página, pueden hacer el pre-order allí del disco, 2 días, y este viernes ya debería entonces estar saliendo. Con este disco también, Joaquín, viene, creo que su primer videoclip de Misantropía, si mal me equivoco. Coméntanos un poco cómo fue esa idea y por qué deciden hacer su primer videoclip. Bueno, realmente fue una... ¿Cómo decirte? Habitualmente siempre estamos grabando cuando vienen los músicos al estudio y habíamos hecho pues vídeos del making of o utilizando, por ejemplo, el vídeo del Cruzado, que estaba José Andrea y grabábamos, o con Thomas Wikström y Baol Bardot Bulsara, ex cantante de TNT. Bueno, siempre intentamos hacer cosas en el estudio, pero nunca había hecho un vídeo en estudio. Y por una casualidad del destino, hizo que el segundo single, que era Misantropía, que contaba una historia maravillosa, todo el mundo, haciendo un montón de encaje de bolillos, tenía la posibilidad de rodar el vídeo. Y teníamos una idea muy clara, porque cuenta la historia de las parcas. Hay un cuadro que se llama El hombre maniatado, que es la historia de las parcas, que son esas 3 hilanderas que, bueno, pues son las, dependiendo si son la cultura griega o romana, son las moiras o las parcas, son esas diosas que tejen los hilos de la vida de los hombres, ¿no? Una primera decide cuándo vas a vivir, otra de qué color es tu hilo, si es muy oscuro va a ser una vida tormentosa o no, y otra cuándo se corta. Y hay un hombre maniatado en el cuadro de Goya, que es un poco el hombre que está obligado a seguir los caprichos que tienen esas diosas. Y teníamos un concepto muy interesante con esos hilos, yo que aparezco como si fuera una marioneta, los seres encapuchados. Teníamos un concepto muy bonito que hizo Cristina, que es una increíble realizadora y una increíble mezcladora, que forma parte del equipo de Mixterin, que es el estudio donde se grabó, donde se mezcló el disco con Raúl Avellán, que es otro mago. Pues tanto Cristina como él han hecho un trabajo increíble. El disco es el disco que mejor suena de todos. Tiene un sonido final demoledor gracias a Raúl. Hemos cuidado mucho la producción. Y Cristina, que también trabaja con él en The Mixterin, que se encarga de hacer vídeos y de fotografías y que también es una crack, planteó un vídeo así en blanco y negro, muy rápido, una mezcla entre Shaw, la peli y algunos videoclips de Septic Flesh. También me encantó. Y entonces, claro, teníamos a 3 mujeres maravillosas que tienen esos vestuarios, maquillajes, esa belleza, Infernia, Clau, Rosalía. Luego Javi Llano, que es un cantante maravilloso y que también se prestó a hacer un poco de hombre maniatado en sus 2 vertientes, ¿no? En la vertiente real, un poco decimonónica, y luego un poco la simbólica, con esa, tapado con una venda en los ojos y mostrando el pet. Era un concepto muy bonito y el vídeo ha quedado brutal, maravilloso. Aparte que es una canción tremendamente heavy, muy, muy heavy, clásica. Pues bueno, el vídeo acompaña maravillosamente en imágenes. Claro, ¿no? Y también, ¿no? Imagino que es complicado poder reunir en un estudio también toda esta gente con todo su tiempo contado, y bueno, por casualidad del destino, como dices tú, Joaquín, bueno, se pudieron unir y sacar este excelentísimo video. En esta entrega también hay muchísimos participantes, obviamente, como las veces anteriores, pero hay más chicas que en las ediciones anteriores. Y aprovecho también para felicitar y saludar, bueno, por acá por América, es el Día de la Mujer, no sé si allá también se celebra. Bueno, aquí también saludamos a todas esas chicas guerreras que siempre están ahí y que en este disco, bueno, hay muchísimas más. ¿Hubo alguna por allí? ¿Cuál fue la más difícil de convencer?
o todo tuvo, como quien dice, se dio todo? Mira, en primer lugar estoy muy contento que saques este tema y más un día como hoy, porque a mí me gusta mucho reivindicar el papel de la mujer. Ha sido una especie de espinita que me he podido sacar porque por la temática de los Claro. discos no podía incluir muchas mujeres, ¿no? Hay gente que los templarios salen muy pocas chicas, ya es que son los templarios, o sea, que en la época de los templarios, desgraciadamente, el papel de la mujer no era tan representante. Yo intenté de alguna manera meter la amante de Jacques de Molay, de repente me inventé que el dios de Baphomet eran mujeres, o sea, intentaba de alguna manera introducir elementos femeninos porque siempre me ha encantado, ¿no? Y en esta vez dije, mira, como hay muchas brujas en los cuadros, como hay muchos demonios, hay que meter chicas y además cañeras, ¿no? Y entonces es el disco en el que creo que ha habido 6 o 7 mujeres, ¿no? Estaba Chus Herranz, que ha estado desde la segunda parte en todas, ha estado Rosalía Sairem, de Therion, ha estado Clau, de Astray Valley, ha estado Rocío, Diva Satánica, ha estado Elizabeth de Ersebet, ¿y quién más? ¿Se me olvida alguna? Sin contar las líricas Claro. de la coral del Trágico Legado, que han estado a tope, que son las que dan ese toque también tan... bueno, Infernia, que la cité antes, de Death and Legacy. Entonces he podido contar con muchas chicas y me he quedado con ganas de meter más. Tengo siempre todas maravillosas, en general también con los chicos. Normalmente nunca me ponen problema. El problema único son los timings. ¿Cuándo lo necesitas? Es que yo estoy de gira con Saratoga en México esta semana. Yo me voy con Sauron. O sea, el problema siempre está en la agenda. Pero afortunadamente hay muy poca gente que rechace. Y cuando lo hacen, siempre han sido gente de una manera... Primero Claro. que no es una obligación venir, ¿no? Que cada uno puede venir o no. Pero siempre es gente que respeta mucho el proyecto y que en un momento dado, pues por su agenda, por su calendario, porque ha hecho muchas colaboraciones ya, ha participado muchas veces y dice, mira, Joaquín, llevo saliendo las últimas 6 o las últimas 5, pues voy a descansar en esta, ¿no? Pero normalmente nunca hay problemas. La gente es un gran regalo que tengo en esta profesión, el poder trabajar con tanta gente de tanto talento y que estén siempre tan predispuestos a venir. Son Claro que muy sí, ahorita que generosos. casualmente nombras a los chicos de Saratoga, que mañana creo que se estarán presentando acá en Bogotá el día 9 y el día 11 en Medellín, creo que están por acá de gira también. Te quería preguntar. Pues no falte. Sí, claro que sí. Te quería preguntar, Joaquín, este año se cumplen 15 años de todo este proyecto desde que comenzó por allá por el 2008. Y como tú comentas también, obviamente en todos los discos está la esencia de legado, pero ¿cómo has visto tú, obviamente desde tu perspectiva, esa evolución musical desde del primer disco en 2008 hasta bueno, el disco que saldrá ese próximo viernes? ¿Cómo has visto esa evolución musical o cómo la has querido trabajar tú? Bueno, realmente la evolución ha sido claramente hacia cada vez, fíjate, a convertirlo más en una ópera real, ¿no? Cada vez que fuera como si fuera una ópera de Wagner, ¿no? O de Puccini, más Wagner que Puccini. Pero cuando empezó el primer disco, escuchándolo ahora, era una colección de canciones, ¿no? Es verdad que tenía interludios, pero era más una colección de canciones que una ópera como tal. No había mucha presencia de la orquesta sinfónica, las corales, había muy poca coral lírica, era más como un primer disco de Fantasia, para entendernos, ¿no? Que es una banda que siempre me comparan un poco. Era un disco de heavy metal, con tintes, con personajes, con cantantes, pero no era tan sinfónico como ahora. Entonces, el segundo disco lo convertí en algo más heavy, el segundo disco es más heavy. El tercero ya entró la orquesta sinfónica de lleno. Además, conté con una orquesta sinfónica real. A partir del tercero siempre he contado con músicos reales de música clásica, no solamente con los samplers, que eso también ha dado un carácter. A partir de la segunda parte empecé a contar con cantantes líricos, no con cantantes de rock que hacían las voces corales, sino que
Además se añadieron cantantes líricos que le ha dado un empaque y una importancia a los coros brutal. Y a partir de Templarios empecé a pensar en que quería que la experiencia de que lo escuchara fuera un poquito más lejos de Claro. simplemente escuchar música. O sea, yo quería que cuando tú escucharas las canciones de los Templarios, tú sintieras, respiraras el aire de Jerusalén del siglo XI o del siglo IX, o un bazar, el París, ¿no? Donde queman a los templarios. Yo quería que hubiera esa ambientación. Y también lo ha habido aquí. En este disco hay muchas partes instrumentales, solos de guitarra, muchos más riffs, pero sirven para introducirte en ese mundo tétrico, personal, angustiado, depresivo que tenía Goya. O sea, yo creo que cuando la gente, hace poco en una entrevista me comentó una chica que cuando oía lo primero, se dio cuenta de que lo primero que suena es esa puerta de la Quinta del Sordo para que tú entres en el lugar donde estaban esas pinturas y enseguida notaras esa angustia, esa oscuridad, ese ambiente tenebroso que te acompaña hasta el final del disco, hasta el último tema que se llama Hasta encontrar la luz, que es un canto de luz para que sepa todo el mundo que a pesar de que todo esté fatal, a pesar de que la vida se ponga en contra, a pesar de las nubes y los truenos, por encima de las nubes el cielo sigue siendo Claro, azul. también quería, bueno, ya vamos a ir un poquito cerrando, Joaquín. Supongo que en algún momento te han sugerido por allí, y supongo que también lo has pensado, ¿por qué no buscar unos músicos de base allí fijos y salir a girar? Y bueno, la locura total. Has- Obviamente lo has pensado, pero hay posibilidades de eso. Hay posibilidades. Lo que ocurre es que después de tantos años, soy totalmente sincero, yo creo que el proyecto ha cogido un carácter que ese directo se merece algo más a que yo me plante allí enfrente tuya con dos amplis y toquemos como si fuéramos una banda de rock and roll. A mí me gustaría hacer un proyecto donde hubiera vestuario, hubiera atrezo, donde de repente salieran personajes, un poquito de interpretación, que no fuera un concierto con todo el amor de Saratoga, Claro. porque para eso ya está en Saratoga y lo hacen increíbles, ¿no? Yo me gustaría que hubiera, pues eso, ambientación, luces, atrezo, que fuera un poco una obra teatral. Y eso complica mucho las cosas. Aparte que, pues por ejemplo, imagínate, ahora Saratoga están en Colombia, cuando ellos vuelven y puedo contar con alguno de los miembros de, por ejemplo, con Tete, que ha cantado muchas veces, pues se va al Sauron a México. Y entonces cuando vuelve México, empiezan los festivales de verano aquí. Y entonces no sé quién. Total. Es muy complicado porque todos son grandes y todos están en activo. Entonces, es un proyecto que ocurrirá antes de lo que la gente cree. Y es como el colofón que le falta a Bueno, la ya banda. saben por allí, no pierdan las esperanzas de poder ver, obviamente, en vivo, alegado de una tragedia. Está por allí, se está maquinando y antes de que ustedes piensen, puede ser un hecho, se puede hacer realidad. Para ir cerrando, Joaquín, ¿conoces un poco de la escena de bandas de aquí de Latinoamérica? ¿Hay alguna banda que tú digas, wow, no, sí, tengo su disco, me gusta? ¿Algo referente a alguna banda de por acá? Bueno, hay bandas muy interesantes allí. Yo, por ejemplo, hace poco colaboré, de hecho, con una que se llama Silverheart, que es una banda argentina. He trabajado con gente de Rata Blanca, que también son argentinos. La verdad es que me gustaría más conocer más las bandas de allí, porque desgraciadamente no siempre llegan aquí con la misma fuerza que a lo mejor llegan las bandas de aquí allí a Latinoamérica, ¿no? Pero creo que hay un hermanamiento y un poder. Mira, hay un proyecto, esto es una primicia que no sabe nadie, nada más que tú. Y vas Escuchen, a ver ahora y la escuchen. gente que nos está viendo. Yo tengo un proyecto, yo tengo una ópera escrita para que solamente participaran artistas Wow. de Latinoamérica, metaleros de Latinoamérica. Pero me da un poco de miedo porque la historia cuenta parte de la historia de Latinoamérica donde participaron los españoles. Y no quisiera que hubiera ningún fallo histórico, Claro. ninguna mala interpretación, porque además es una obra de hermanamiento, no es una obra para contar nada, ni...
y, y lo tengo en mente, pero me puede el miedo, sinceramente, ¿eh? Y está escrita, y está escrita. Y querría que hubiera artistas mexicanos, colombianos, chilenos, argentinos. Y Wow. algún día lo haré. Aunque sea en formato... me encantaría contar con artistas de Latinoamérica porque lo que escucho... Mira, por ejemplo, en el disco que hemos colaborado de Sauron, que hicieron un álbum por el 30 aniversario, donde colaboró Legado de una tragedia, donde yo hice uno de los temas, había un montón de bandas latinoamericanas y yo decía, ¿pero por qué suenan tan bien? ¡Qué buenos son! Y me despertó un poco el decir, hay que hacer algo con Latinoamérica, porque además es muy curioso. Por ejemplo, Legado de una tragedia en Spotify, más del 50% de las escuchas son de México. Wow. Tengo muchísimos fans en Colombia, muchísimos fans en Perú, muchísimos fans en Chile, en Estados Unidos, aunque eso no sea Latinoamérica, pero la comunidad Claro. latina, ¿no?, de Estados Unidos, y hay que hacer un disco con ellos. Así Queda queda apuntado, claro apuntado que sí. porque muy, Muy, muy interesante esa idea y wow, no, sería genial obviamente para los seguidores de Legado acá en Latinoamérica. Sería genial. Por acá dice Pablo Colmenares, aún así, si fuera la conquista de México sería bueno. Mucha historia de ambos continentes. Claro que sí, claro que sí. claro. ¿Sabes qué pasa? Que eh, cuando tú hablas de algo como la conquista, es como, mira, en España hubo una guerra civil y yo tuve una idea de hacer una obra sobre la guerra civil. Pero claro, cada uno ve la historia como le ha caído, ¿no? Entonces a los que estaban en un bando le va a parecer muy mal la canción que hable del otro y son... No me gusta hacer política. Yo no haría... O sea, si hablara... Que van por ahí los tiros, ¿no? Tiene que ver con el encuentro. Es que, claro, el encuentro que hubo entre españoles y mexicanos o peruanos o chilenos se produce por una conquista, claro. Sí, Pero claro, es un totalmente. tema sensible y no quisiera levantar ningún... Porque imagínate, es algo que pasó hace 600 años y que yo veo con la mentalidad era otro mundo, ¿no? O sea, era otra historia. No tiene, de hecho, ni siquiera no eran españoles, ¿no? España está dividido en reinos, ¿no? Ni siquiera puedes decir España, que es algo posterior, ¿no? Entonces, fíjate, no quisiera tener... Por eso me gustaría que... He contactado con Claro, claro. historiadores de Latinoamérica y hemos hablado para que todo sea preciso y que no haya nada que Sí, sí, pueda levantar ningún tipo de suspicacias. es Así que un tema muy delicado, como dices tú, son dos perspectivas totalmente diferentes, la de Europa obviamente y la perspectiva de acá y puede ir susceptibilidades allí, así que, pero esperamos claro, que esa idea logre materializarse porque sería genial. Mercancía, redes sociales, por allí tienes muchísimas, hay camisetas, hay de todo, de todo. hay sudaderas, hay un pack, hay packs con camiseta y disco, sudadera y disco, hay otro que incluye un documental de casi 2 horas con todo el proceso del making of, más otra hora más de vídeos de un análisis que hacemos pista a pista de cada una de las canciones. Ya digo que todo lo que se compra antes del viernes irá firmado y con púa de regalo, legado de una tragedia.es, envíos a todo el mundo. Y bueno, pues las redes, legado de una tragedia oficial, Twitter, todo es legado de una tragedia oficial. Así que YouTube, legado de una tragedia oficial, donde pueden ver el vídeo. Y oye, un placer estar aquí contigo charlando y hablando de música y espero que la próxima vez sea hablando Claro que sí. de Antes de música también. despedirnos, Joaquín, siempre, bueno, aprovechamos y cada vez que, bueno, que tenemos unos invitados, queremos ir nutriendo nuestra biblioteca musical. Regálanos 3 bandas que tú digas, no, deben tenerla como fijo allí en su biblioteca musical, en su playlist. 3 bandas que tú digas, se las recomiendo. Vale, pues mira, voy a aprovechar para contaros gente que ha estado en el álbum, ¿vale? Os recomiendo fervientemente Uf, Bloodhunter, banda muy bestia, pero de una calidad increíble. Os recomiendo Ersebet, que es una banda de black metal de Barcelona brutal, que tiene toda la temática gira en torno a Elizabeth Bathory. Y, y como he puesto 2 bestias, vamos a poner una menos bestia, que es, por ejemplo, Hedon,
que es otra banda brutal de heavy, que acaban de colaborar además Irra Ramos con la banda y han hecho un single brutal. Pero os digo una cosa, todas las bandas, todos los músicos que tocan el legado, si los he llamado es porque creo que son lo mejor de lo mejor. Así que basta con que veas la lista de invitados para que cualquier de estas bandas claro que sí. te serviría. Antes de finalizar, de este disco. Claro que sí. Joaquín, antes de finalizar quiero aprovechar y voy a tomarme el atrevimiento y quiero contar también este pedazo de historia también para que le envíe un saludo a mi madre, ya que a través de ella fue que vine a dar con Joaquín, a los que nos están escuchando, porque, bueno, mi mamá tiene 72 años y ya ella hace algún tiempo mira el programa donde sale Joaquín, La Ruleta de la Suerte, donde participa Joaquín. Y un día, hace ya mucho tiempo, voy pasando y me dice, Fran, ven acá. Yo, mira, ese muchacho es rockero como tú. Yo, sí, igual que Jorge. Y a partir de allí empiezo yo a buscar y, wow, me encuentro con Legado, me encuentro obviamente con todo esto y se entera hace poco, bueno, no, voy a entrevistar a Joaquín. No, me tiene que enviar un saludo. Entonces, mi mamá se llama Marixa y por favor regálamele un saludo allí. Marixa. Perdona, Marisa, se cortó justo cuando dijiste el nombre. Marisa, guapa, muchas gracias por vernos. Te mando un besazo enorme. Y si algún día vienes por España, te vienes al plató y ves cómo se hace el programa desde dentro, ¿vale? Te mando un besazo. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín. Esperando entonces este próximo viernes al lanzamiento a nivel mundial de este disco de Legado, una tragedia, la sexta edición. ¿Habrá una séptima? Bueno. Habrá, seguro que habrá, porque yo siempre que hago una digo, no voy a hacer más, que acabo muy cansado y tal, y luego al final el veneno me puede. Habrá, pero no sé cuándo. Bueno, un fuerte abrazo desde acá, desde Colombia, Joaquín, muchísimas gracias, y bueno, por acá estamos a la orden, las puertas están abiertas, y un fuerte abrazo. Igualmente. Saludos a todos los que se conectaron. Luego. Chao, amigos, chao.